Atención, la Corte Suprema de Justicia está informando en este momento, Felipe, decían las abuelas, al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. ¿Se acuerdan? Al ministro Benedetti le están abriendo, Felipe, una 7ª investigación. No la abre, no tiene nada que ver con la magistrada Lombana. Otro magistrado, otro despacho, otro caso. Como Benedetti estaba protestando, insultando a la magistrada, le están respondiendo muy sutilmente desde la Corte Suprema de Justicia. Informa Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. Sí, señor. Mire, se reactiva uno de los 6 casos que tiene la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti. Este está a cargo del magistrado Francisco Farfán, que tiene que ver con el llamado carrusel de las pensiones en el departamento de Córdoba. Al ministro Benedetti, en este caso, lo investigan por los delitos de tráfico de influencias y concusión. Y es que, de acuerdo con la investigación que fue abierta contra el hoy ministro del Interior en 2016, se le investiga por su presunta relación con el entramado en el que se desfalcaron 150.000 millones de pesos, a todo esto mediante resoluciones amañadas con las que se autorizaron y cobraron pensiones irregulares en favor de profesores que no existían del Magisterio de Córdoba, en una especie de alianza ilegal con funcionarios de la fiduprevisora. Ahora el magistrado Farfán lo que ha hecho es ordenar la práctica de nuevas pruebas que se traducen entonces en escuchar como testigos a 4 personas, y uno de ellos es Álvaro Burgos del Toro, considerado testigo clave dentro de este caso y quien fue condenado a 22 años de cárcel por el desfalco al Magisterio de Córdoba. Hoy serán escuchados Guillermo Renalza, condenado a 17 años de cárcel por estos mismos hechos, y la ex juez Catherine Cogollo, y mañana será el turno para el abogado Leonardo Pinilla, conocido como Porcino, quien fue condenado por el escándalo del cartel de la toga y por el cartel de la hemofilia, este cartel de corrupción con los dineros de la salud allí en ese mismo departamento de Córdoba. Delegados del despacho del magistrado Farfán estarán en Córdoba estos 3 días tomando estos testimonios, en este caso contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, en medio de la pelea del jefe de la cartera política con la Corte Suprema, Néstor. Sergio, gracias. Como si faltaran a las 6 investigaciones precedentes, ahora una, esta, Felipe, por el carrusel de las pensiones en el departamento de Córdoba, y por eso todos estos señores no muy prestigiosos terminarán testificando contra el ministro Leonardo Luis Benedetti. Pinilla, recuerdan ustedes que es el porcino. Sí, el porcino. Pero entonces el ministro se referirá como hoy al magistrado Farfán. Pues, Felipe, es que por eso le digo que esta es la manera de responder. La diatriba del ministro, los insultos del ministro, fueron contra la magistrada Lombana. Y la Corte ahora le mete un poquito los hechos pero bueno, investigados. Este proceso sí lo terminen. Presunta participación en actos de corrupción presentados en el departamento de Córdoba, según hechos relacionados con los pagos ordenados a través de sentencias judiciales en favor de docentes en procesos ejecutivos que se tramitaron con base en resoluciones expedidas al parecer de manera irregular por las Secretarías de Educación departamental o municipal durante 2007, 2008 y 2009, en las que se les reconocía y ordenaba el pago de pensiones de vejez o reajustes a las adquiridas con 20 años de servicio y 50 años de edad. Los delitos que investiga el magistrado Farfán son concusión y tráfico de influencias. Imagínese, hace 17 años ocurrieron los hechos por los que investigan al ministro Benedetti. Y yo sí creo que los ciudadanos tenemos el derecho a pedirle a la Corte Suprema de Justicia que avance en esos procesos y los termine. 17 años Héctor, hace que ocurrieron esos hechos. Y los procesos se abrieron hace más de 10. La justicia, para ser justa, tiene que llegar a tiempo. Pero por otro lado, no ha prescrito. Y los delitos se investigan hasta el ¿Sabe final. cuándo se hizo el reparto de esto? 2018. 9 de la mañana, 28 Hace 7 minutos. años está en la Corte. Son las 10 de la mañana y 21 minutos. Actualizamos las noticias en Mañanas Blue. Mucha atención, que se aproxima otra prueba de fuego para el presidente Gustavo Petro y su relación con Estados Unidos. La Corte Suprema acaba de dar vía libre para la extradición a la justicia estadounidense de alias Pipe Tuluá, uno de los más sanguinarios cabecillas criminales en Colombia, el jefe de la banda La Inmaculada del Valle del Cauca. Sergio Barbosa. Hola Ricardo, sí señor, pues mucha atención porque la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de avalar la extradición hacia los Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, conocido con el alias de Pipe Tuluá, uno de los líderes de la peligrosa banda La Inmaculada, involucrada en centenares de crímenes en el Valle del Cauca y en otras regiones del país. Esta era una discusión pendiente allí en la Corte, y la noticia entonces es que el Alto Tribunal da vía libre a su extradición, y Pipe Tuluá es requerido por el gobierno de los Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de drogas y concierto para delinquir. Este fallo compone
ponencia del magistrado Gerson Chaverra señala que Pipe Tuluá es señalado por la justicia norteamericana como el líder de la organización criminal transnacional La Inmaculada, pero además responsable de enviar toneladas de cocaína desde Colombia hacia México y Estados Unidos, y que de acuerdo con las investigaciones la red mantenía vínculos con los carteles de Sinaloa, La Línea y la oficina de Envigado, y utilizaba embarcaciones, aeronaves y vehículos para el transporte de droga. Él actualmente está recluido en la cárcel de Picota de Bogotá, y mediante varias maniobras sus abogados trataron de frenar este proceso. Ahora, sobre la extradición, la última palabra la tendrá el presidente Gustavo Petro Slobodan. Muchas gracias, Sergio, y mucha atención que la misión de observación electoral, la MOE, le está haciendo un llamado de atención a la oposición por su falta de asistencia a las sesiones de la Comisión de Garantías Electorales. Mateo Piñeros. Slobodan, pues fue directamente Alejandra Barrios, ella es la directora de la misión de observación electoral, quien se refirió a la ausencia de la oposición en la mesa de la Comisión de Garantías Electorales. Barrios aseguró que en estos espacios se habla de las garantías para todos los sectores y por eso es importante que la oposición asista. Dice, desde que ellos tienen registro, esta situación nunca se había presentado. Cuando hablamos de un proceso electoral, todo el mundo tiene que ver en eso. Si no asisten los partidos de la oposición, lo que se está haciendo es un vacío político al gobierno nacional. Lo que se está haciendo es un vacío proceso democrático. Y eso es lo grave, digamos, que le hagan un vacío a Benedetti o a la oposición o al presidente Petro, pero en los procesos electorales, la verdad, la MOE es la primera vez que ve eso. Nunca. Y nosotros estamos desde Uribe, nunca. A estas comisiones asisten las autoridades encargadas de brindar seguridad y hacer seguimiento a los procesos electorales, y también tiene presencia el gobierno nacional. Y murió el segundo habitante de Calle que resultó herido por la manipulación de un artefacto explosivo anoche en la localidad de Kennedy. Nicolás Rodríguez. Sí, señor, a través de un comunicado, la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente confirmó que falleció en la Clínica del Occidente el segundo habitante de Calle que estaría inmerso en la manipulación de un artefacto explosivo que explotó además ayer en la localidad de Kennedy aproximadamente a las 8:30 de la noche. De acuerdo con este comunicado, la Secretaría de Salud también confirma que este hombre recibió atención médica, quirúrgica e integral, pero a causa de sus heridas falleció en la mañana de este miércoles. Cabe recordar, Néstor, que ya son 2 hombres que resultaron heridos y muertos tras la manipulación de este hecho. Y por supuesto, la alcaldesa Karina Marín Ospina, la alcaldesa local de Kennedy, confirmó que por lo menos, según la policía, no habían indicios de algún atentado que haya sido perpetrado o esté planeado en este punto de la localidad en el sur de Bogotá. Iniciamos con noticias desde nuestras regiones. Mucha atención no para el asesinato de líderes sociales en el país. En las últimas horas se registró el crimen de José Fren Vallejo, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento del Hoyo en el Patía, en el departamento del Cauca. Cristian Correa. El asesinato de líderes sociales no se detiene en Colombia. Con el crimen de José Fren Vallejo Ruiz, ocurrido este 11 de noviembre en el Patía Cauca, ya son 166 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del año. Vallejo Ruiz era reconocido dirigente comunitario, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento El Hoyo y promovía procesos de organización rural y convivencia en su comunidad. La Defensoría del Pueblo había advertido del peligro en la zona a través de la alerta temprana más reciente, que incluye al municipio del Patía por el avance de grupos armados y la imposición de formas de gobernanza ilegal. La entidad señaló que la presencia del Frente Carlos Patiño, estructura del bloque occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las FARC, así como el posible ingreso de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, otra disidencia de las FARC y células del ELN, generan un riesgo permanente de violaciones a los derechos humanos en esa región. Los hechos en Patía se enmarcan en un contexto de reconfiguración armada y disputa territorial entre el Frente Carlos Patiño, el ELN y bandas locales en esta zona bajo jurisdicción de la Tercera División del Ejército Nacional. Las comunidades rurales conviven entre la presión de los grupos ilegales y la limitada presencia institucional. Y lamentablemente fue asesinado otro líder comunal, esta vez en Campo Alegre, en el departamento del Huila. Silvia Lorena Artunduaga. En Campo Alegre, Huila, fue asesinado Ferley Perdomo, expresidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Peñón. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, hombres armados llegaron hasta la vivienda del líder comunal y después de atar de pies y manos a las personas que lo acompañaban, posteriormente lo sacaron por la fuerza y lo ultimaron a tiros muy cerca de donde reside. Coronel Carlos Eduardo Telles, comandante de la Policía del Huila. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con personal del Gaula, adelantan diligencias de policía
Policía Judicial en la vereda del Peñol del municipio de Campo Alegre, a unos 50 minutos del casco urbano, tras el hallazgo del cuerpo sin vida del señor Ferney Perdomo Molina. El cuerpo fue ubicado en una zona de difícil acceso sobre un precipicio, donde nuestros investigadores realizan los actos urgentes de levantamiento y recolección de elementos materiales probatorios. Con este crimen ya son 4 los líderes comunales y sociales asesinados en el Huila. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10:30, nuestra liga, fecha 24 de la tarde, La Equidad frente a Deportivo Pereira, y a las 8:20 en la noche, en Tunja, Boyacá Chicó, Millonarios. En la B, torneo Betplay 6:10, Real Cartagena frente a Real Cundinamarca, y en la liga de la Copa Femenina en Inglaterra, a las 2 de la tarde, West Ham con Manuela Pavila colombiana frente al Southampton, y Brighton con Manuela Vanegas y Yorelín Carabalí ante el Charlton Athletic. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.